Buenos días. En esta ocasión voy a hablar de la pedagogía o métodos pedagógicos musicales del siglo XX. De mucha importancia, son trascendentales para la educación musical. Voy a nombrarlos, por ejemplo, el método Piaget, el método Williams, el método Cordalis, el método Montessori, el método Ward, el método Orff, el método Martenot, el método Montessori, Dalcroze. Son unos métodos que, digamos, tienen, además que tienen diferencias, tienen cosas en comunes también. Por ejemplo, la palabra fonomimia, palabra ritmo. Otra cosa es, por ejemplo, los movimientos corporales. Hay que emplear, digamos, las sílabas. Hay, por ejemplo, la mayoría unos son colectivos y hay un método en específico que es individual. Por ejemplo, el método Suzuki, que es un método importante para mí, yo doy clases de guitarra, es un método, digamos, instrumentista, el violín, la guitarra, que es un método que es de repetición, que hay que estar repitiendo, de memorización. Y algo fundamental, los padres tienen que estar con sus niños ahí, y digamos que es un método que es individual, que es una clase individual para el niño, a diferencia de otros métodos como el método Dalcroze, que es un método que sí es colectivo, donde los niños hay una expresión corporal y tiene mucho que ver un método con otro. Por ejemplo, el método Dalcroze con el método Williams, con el método Orff, que hablan del movimiento, del ritmo, el método Martenot. Y hay otros métodos como el método Montessori, que es algo que fue para mí, digamos, uno de los métodos que me causó mucha curiosidad, que es darle clase a niños de música que tengan problemas de discapacidad, por ejemplo, discapacidad auditiva, discapacidad visual. Muy importante ese método. El método, por ejemplo, el método Piaget, donde él clasifica unas etapas para que los niños puedan, digamos, diferenciar. En cada etapa puede el niño ir avanzando. Y hay unos métodos que son a principios de siglo, otros métodos a mediados de siglo y otros a final del siglo XX, pero que hoy en día, digamos que son fundamentales todos, porque de pronto la situación que uno tenga con los niños, uno puede implementar un método de estos que acabo de mencionar. Por ejemplo, el método Ward, que uno aprender a clasificar las voces. En el método, digamos, en el método Dalcroze, en el método Cordalis, uno utiliza las manos para las alturas y, digamos, para tener un conocimiento de las notas musicales de la escala natural. Igual que en el método Ward, que la fonomimia es muy indispensable. Entonces, los métodos en sí tienen que ver uno con el otro, digamos que hay un enlace de unos métodos con el otro, donde se habla de ritmo, donde se habla de movimientos, donde se hablan de palmas, donde se hablan de sílabas, donde se habla de, digamos, hay unos métodos, por ejemplo, que son solamente netamente de voz, que la voz es muy indispensable, con el método Cordalis. Y a diferencia del método Suzuki, que es un método de instrumento, igual que el método Williams, que es importante los instrumentos y el ritmo. Entonces, eso es el aporte de los métodos del siglo XX para mí como persona, como estudiante.